Estamos terminando nuestra serie sobre Jesús es suficiente y ahora pues vamos a empezar a vamos a continuar practicándola. Qué bueno verles esta mañana una vez más. Estamos aquí para adorar al Señor. Si usted está por primera vez y escogió adorar al Señor con nosotros, qué bueno. Y quisiera en esta mañana nuestra sección de hoy va a estar enfocada en el capítulo 3 de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Y es una sección que contiene dos grandes temas. Vamos a hablar sobre relaciones familiares y vamos a hablar también de relaciones laborales. Así que quiero pedir un favor a los esposos que estén sentados a la par de sus esposas, por favor. Así que si usted trae, su esposa está aquí y usted no está sentada a la par de su esposa, levántese y se va a sentar a la par de ella, por favor. Vamos a ver. Todos, bueno. Siéntese un ratito. Esto no es para que usted le esté dando codazos, ahí te hablan, mira lo que está diciendo el pastor. No es para eso. Es solamente para enfocarnos porque vamos a hablar sobre lo que Dios nos dice sobre nuestras relaciones familiares, pero también lo que Dios nos dice sobre nuestro papel laboral aquí en la tierra, ya sea que seamos empleados o que seamos jefes, dueños de negocios. Qué buena oportunidad si tenemos eso. Así que vamos a enfocarnos en eso y tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de avanzar. Puede tomar notas si quiere, al final del servicio podemos platicar más detalles y normalmente nuestro sermón lo ponemos en audio en nuestro sitio de internet, así que usted puede escucharlo ahí para repasarlo. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, de entenderla y de aplicarla a nuestra vida. Queremos ser hacedores de ella, no solamente oidores, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si puede venir alguien a ayudarme. Hay un cable que me está molestando acá y no quiero caer a medio sermón y entonces ustedes van a decir, ¿este pastor qué, verdad? Bueno, vamos a ver el primer pasaje en la Escritura. Es capítulo 3, versículos 18 al 19 de Colosenses. Dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y dice a los esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. ¿A quién le da más duro Dios aquí? ¿Al esposo o a la esposa? Es la pregunta. No, esa no es la pregunta. Aquí está hablándonos Dios a las esposas y a los esposos. Por alguna razón, el apóstol Pablo comienza con las esposas. Eso no tiene nada que ver que ellas merecen más o nada que ver con eso. Pero está hablando aquí a dos personas específicas en la familia. Y dice a las esposas. Así que vamos a entrar primero en las relaciones familiares, comenzando con los que forman la base de la familia, que es el matrimonio. Y estamos hablando de los primeros. Entonces dice a la esposa aquí, esposas, tienes que someterte a tu esposo. Ahora, si usted no está casada, si usted está soltera, qué bueno, usted no tiene que someterse a su esposo. Porque aquí dice específicamente que tiene que someterse la esposa a su propio marido. No es a los maridos de otros, no es a otros hombres, es a su esposo, su propio esposo. El griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento es bien específico y dice, tiene que someterse a su propio esposo. Entonces dice aquí algo importante sobre la esposa, que el trato de las esposas hacia sus esposos refleja la clase de relación que ellas guardan con Dios. No te estás sometiendo, mi estimada esposa, no te estás sometiendo a tu esposo porque te da la gana, no te estás sometiendo porque hay que hacerlo, es porque esa es la clase de relación que tú tienes con Dios. Y las esposas deben reconocer y someterse a la posición que el esposo ocupa dentro del hogar, dada no por la sociedad, no por el gobierno, dada y otorgada por Dios. Aquí no es si le gusta o no le gusta, eso es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Las esposas deben ocupar por su propia voluntad esta posición sin ser obligadas. El lugar de sujeción
a sus respectivos esposos es voluntario. Es interesante la forma en que está escrito esto en el original. Está dando la idea de que las esposas lo hacen de una manera espontánea, por iniciativa y voluntariamente. Así que si tú eres una esposa que te cuesta someterte a tu esposo, o sea, ya vamos a hablar de los esposos, pero ahorita concentrémonos en esto. Si te cuesta, no te es posible, si te es difícil, tómalo como que esto viene de Dios para ti. La sujeción no es, tiene que ver con obediencia, pero esta palabra a veces se usa mal. Más que todo tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo. El papel de él, el rol de él, la función de él en el hogar es como cabeza, es como líder. Él es el líder de la casa, del hogar. Y Dios lo ha puesto ahí. Y quiero ver que veamos algunas cosas importantes, porque cuando leemos estos pasajes, la gente dice un montón de cosas. Ahora en el internet se dice un montón de cosas. Quiero decirles darles una lista de lo que no dice este pasaje. Porque muchos confunden esto. Ah, mira, ya ves. Entonces, maridos se aprovechan de esto y dicen, mira, tienes que someterte. ¿Verdad? Y estiramos y hacemos de este pasaje algo que no es. Y esto es lo que no dice el pasaje. Voy a darles una lista acá. No dice que la mujer es inferior al hombre. Muy importante, nuestra cultura machista, latina machista, es muy importante que sepamos que aquí no está diciendo que la mujer es inferior al hombre. No dice, maridos sometan a sus esposas. En algunos países dicen, somaten a sus esposas. No es de eso. No dice, maridos azoten a sus esposas si son insumisas. Tampoco dice eso. No sugiere que la sumisión de la mujer puede servir al hombre como pretexto para tratar a su esposa como si fuera una esclava. Eso no está diciendo el pasaje. La cultura era pesada, era una cultura machista. La influencia del gobierno romano en aquellos tiempos era fuerte. Habían esclavos, había una gran injerencia sobre eso, una gran fuerza en esto. Y los hombres tenían la tendencia a ser machistas y aprovecharse. De hecho, déjenme decirle una cosa. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, ellos lo dividen por como lo que nosotros llamamos versículos, ellos llaman suras. En la sura 415 dice que el hombre es superior a la mujer. Eso es lo que dice el Corán, no la Biblia. El hombre es superior a la mujer y que la mujer debe someterse al esposo y que si no se somete hay que azotarla. Eso dice el Corán. Dios no te está diciendo eso. Dios dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. ¿Ve la diferencia de la gracia de Dios? Hermosa, ¿no? Ahora, ¿qué más? El texto no habla ni en el caso de las mujeres, ni en el de las 5 categorías restantes que vienen después, no habla de derechos de la mujer, sino de responsabilidades. No dice, mujeres, anulen su personalidad, no puedes hablar en tu casa, no puedes opinar en tu casa. No dice eso. No, la mujer tiene su personalidad, la esposa tiene su razón de ser, de existir. Y no significa que la esposa tenga que soportar los malos tratos sin protestar ni tomar ninguna clase de medidas. ¿Está claro, señoras? Digan que sí, por lo menos, porque yo creo que sí está claro. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje está diciendo, sométanse, reconozcan que si tienen un marido en casa, él es la persona a quien Dios ha puesto en el liderazgo del hogar y por lo tanto tú tienes que respetar esa autoridad, tienes que reconocer esa autoridad y no tienes que tomar decisiones por él. No tienes que estar decidiendo las cosas del hogar por él, porque tú tienes que estar sujeta, sumisa. Ahora, Pablo nos aclara en 1 Corintios, aclara mejor esto y dice, ahora bien, quiero que entiendan una cosa, dice Pablo, que Cristo es cabeza de todo hombre. Así que los hombres también tenemos que sujetarnos a Cristo.
mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Y dice esta última cláusula, y Dios es cabeza de Cristo. ¿Qué le parece? Dios está diciendo claramente, todos estamos bajo sumisión. No porque eres hombre, no porque eres esposo, ya no puedes someterte. No, claro, está sujeto a Cristo. Cuando mi hogar, mi matrimonio no está bien, yo soy el responsable de darle cuentas a Dios de lo que está pasando en mi matrimonio. No la esposa, soy yo, porque estoy sujeto a Cristo. Yo tengo que reconocer que lidero mi hogar bajo la autoridad de Jesús, a pesar de que a veces fallo. Pero tengo la autoridad de Jesús sobre mí. Y Jesús dice, Cristo está bajo la autoridad del Padre. Por eso decía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, dice, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, aunque Él es Dios. Pero en función, ellos tienen una función diferente. El Padre es el que envía al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre, a pesar de que ambos son Dios, el mismo Dios. Entonces, hay un rol aquí, una cosa importante que tenemos que aprender. ¿Qué tiene que ver esto de sumisión? Bueno, te explico acá. La sumisión de la esposa al marido debe ser solo en el Señor, como conviene en el Señor, dice la Escritura. Es decir, ella no está obligada a seguir el liderazgo de su marido si éste entra en conflicto, ¿verdad? Si éste entra en conflicto con mandamientos bíblicos específicos. Voy a explicar esto después. La sumisión aquí es voluntaria. La forma del verbo en el idioma original indica que ella decide por sí misma hacerlo por su propia iniciativa. No es algo obligatorio, sino que tiene que surgir de su interior. Así que cuando usted se casó, llegó al altar, sea con un juez, sea con un sacerdote, sea con un pastor, sea con ante quien usted se haya casado y dijo, yo prometo, cuando hace esos votos, está diciendo, yo voluntariamente me voy a someter a este hombre como mi esposo, para que él sea la cabeza de mi hogar. Yo voy a respetar su autoridad, yo voy a respetar su liderazgo, yo voy a respetar sus decisiones. Yo voy a apoyarle, yo voy a estar con él y yo voy a ser parte de él en esta dinámica familiar, matrimonial que vamos a tener. Eso es lo que usted está diciendo. Y eso es lo que dice aquí el pasaje. Ahora, el marido tiene una gran responsabilidad. A nosotros como hombres tiene una gran responsabilidad esto, que la esposa se sujete. Pero aquí nos dice que cuando este marido está queriendo llevar a su esposa por un camino fuera de los principios de la palabra de Dios, la esposa entonces tiene que parar y decir, un momentito, yo hice la promesa de someterme, pero no en ese campo, para alejarme de Dios. Les voy a contar una historia. Una mujer una vez vino conmigo y me dijo, tengo problemas para sujetarme a mi marido. Y yo, bueno, ¿por qué, verdad? Esa es la pregunta, ¿por qué? Mi esposo tiene adicción a la marihuana y me manda a mí a comprar la marihuana para él. Y todos estos años yo he estado yendo con los que venden la marihuana, él me espera en cierto lugar y yo voy allá y entonces le compro la marihuana y él para que él la fume. Ese es el conflicto que dice acá. La mujer no tiene por qué someterse a eso, porque eso va en contra de los principios de Dios, de la pureza. Y de paso que este marido se decía que se llamaba cristiano también. Él se deleitaba allá y mandaba a su esposa para no arriesgarse él, porque él no quería arriesgar su propia vida. Eso es ir en contra de los principios de lo que Dios dice acá. Así que en ese sentido no tienes que someterte, mi estimada esposa. Pero si usted realmente, estimada mujer que está ahora, que es esposa, reconoce lo que Dios dice, usted va a someterse a su esposo, al liderazgo de su esposa. Ahora, Pablo dice en Efesios 5, 22 al 24, dice, esposas, prácticamente lo mismo, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Dice propios esposos, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Qué le parece este pasaje?
desafiante, ¿no? Y aquí va un poco más allá. El apóstol Pablo dice, mire, la iglesia debe someterse a Cristo. La iglesia somos nosotros. Nos debemos someter a Cristo, al liderazgo de Jesús. Y así como la iglesia se someta a Cristo y respeta el liderazgo de Cristo, así las esposas deben someterse a sus esposos. Eso es lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 3, el apóstol Pedro también enfatiza esto y dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Note el juego de palabras que el apóstol Pedro está diciendo acá. Mire, sométanse, porque eso es testimonio. Si tu esposo no es creyente, eso es testimonio para tu esposo, porque él va a ver tu conducta respetuosa, que reconoces su liderazgo, que no le quitas el liderazgo delante de sus hijos, que cuando él está tomando decisiones que vayan en beneficio de la familia, tú vas a respetar esas decisiones, aunque algunas veces no estés de acuerdo completamente. Puede pasar que algunas veces usted como esposa no va a estar 100% de acuerdo en lo que su esposo está decidiendo en pro de la familia, en beneficio de la familia, en beneficio de los hijos, en beneficio del matrimonio. Pero usted asume su responsabilidad de someterse cuando respeta eso. Cuando usted lo apoya. No es cuando le dice, ya vea, pues tú tomaste esa decisión, no sé cómo te va a ir, es tu problema, no me metas en tu vida. No se puede hacer eso. Tiene que ser juntos. Y por eso existe el diálogo, por eso es que Dios no anula la personalidad de las esposas, por eso es que Dios dice, la esposa puede participar. La esposa puede pensar, la esposa puede analizar, tiene la capacidad de hacer eso. Así que ustedes, esposas, van a ser respetuosas de eso. Ahora, usted me dirá, pero ¿qué si mi marido? Ya sé por dónde va. Pero si mi marido no toma bien el liderazgo, pero si mi marido hace malas decisiones, pero si mi marido se gasta todo el dinero, pero si ya vamos a ir con los maridos. Pero es el dilema que existe muchas veces en la dinámica del matrimonio. La esposa necesita reconocer que su decisión de someterse a su esposo, de respetar a su esposo, va en acuerdo con la palabra de Dios, en la dirección que Dios le está dando. Ese es el deseo de Dios, debe ser en el Señor, no debe ser para ninguna otra cosa más que glorificar al Señor, porque el esposo, el matrimonio, el hombre y la mujer representan a Cristo y a la iglesia aquí en la tierra. Muy importante. Ahora recordemos otra vez el pasaje, lo leo otra vez. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Pero luego dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. ¿Por qué a las esposas les dice que se sometan y a los esposos les dicen que las amen? ¿Se ha preguntado usted eso? Va usted a Efesios, lo mismo. Amen a sus esposas. A las esposas, sométanse a sus esposos. ¿No será que tenemos problemas en esas áreas? ¿No será que los esposos tenemos problemas en dejar de amar fácilmente? ¿No será que las esposas tienen problemas en dejar de someterse y tomar el liderazgo de los esposos? Quizás. Ese es un problema muy antiguo del ser humano. Veamos qué dice a los esposos ahora. Esposos, dice, el esposo debe amar a la esposa imitando a Cristo, quien amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esas son palabras más fuertes. Una traducción literal debería ser, maridos, no dejen de amar a sus mujeres, a sus esposas. Los esposos deben ejercer entonces un liderazgo de amor, no un liderazgo de dominio dictatorial en su casa. No es aquí se hace lo que yo digo porque yo mando, eso no. Es un liderazgo de amor, donde hay diálogo, donde hay conversaciones, donde hay planeación, donde hay consulta, donde hay preguntas, donde hay acuerdos unánimes, donde hay interés en la relación. No es yo hago aquí y tú te callas. No es eso. Es un liderazgo de amor, algo diferente. Y dice aquí que debe ser como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella.
Yo estoy seguro que hay maridos que no darían su vida por su esposa. Hay maridos que sí. Qué bueno. Los de Nueva Vida darían su vida por sus esposas, ¿verdad, maridos? Al menos hay 4 que dicen que sí dan su vida. ¿Cuánto daría, pues, si no dan la vida, cuánto daría? Esa es la pregunta. Ahora, Pablo, hablando a los colosenses, les dice una frase que es tan importante, tan profunda. Le dice a los esposos, amen a sus esposas, pero les dice, no sean ásperos con ellas. Porque hay maridos ásperos, ¿no es cierto? Hay maridos ásperos. ¿Qué significa eso de no sean ásperos, no sean duros con ellas? Significa amargar o hacer amargar. Eso es lo que significa la palabra. Hacer amargar. ¿Usted, marido, está haciendo amargar a tu esposa? Pablo está diciendo a los esposos, y no caigan ustedes en el hábito de ser amargos con sus esposas. Hay esposos, yo he visto maridos que son amargos ellos mismos y le amargan la vida a su esposa también. Ojalá pudieran con su amargura irse para algún lado y que la tiren por allá, ¿verdad? Y regresen contentos. Pero están amargados con sus familias, con sus esposas. A Pablo está diciendo aquí, al usar esta palabra, quería decir que los esposos no deben tratar a sus mujeres o a sus esposas en forma desagradable o en forma brusca, quejándose o enojándose constantemente con ellas. Por lo que no hacen, por lo que hicieron, o porque no lo hicieron bien, o por cualquier otra cosa. No tienes que estar enojándote constantemente y amargándote con tu esposa y amargándola a ella. Eso es lo que está diciendo Pablo. No sean duros con ellas, no sean ásperos con ellas. Trátalas suavemente, trátala con dulzura, como cuando andabas conquistando, ¿verdad? Se sentía una cosita aquí. Nos tocaba la mano y sentíamos que nos vibraba todo, ¿verdad? De veras, ahora ni la puerta del carro le abrimos. Y como tenemos estos aparatos que tic, 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 se abren los carros automáticamente, ¿verdad? Se quita llave. Hasta facilitado el machismo, quizás. Debemos cambiar la perspectiva, porque Dios nos dice, esto no puede ser así. El apóstol Pedro nos recuerda estas palabras, dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Uy, qué fuerte eso. Ellas son frágiles como esto, que si lo aprieto más se va a lastimar. Seamos más comprensivos con nuestras esposas. Démosles el honor que ellas merecen. Cuando las presentamos ante los demás, cuando estamos en público, cuando estamos en privado, cuando estamos con la familia, cuando no estamos con la familia, cuando estamos con amigos, denles el honor que les corresponde. Y ahí fallamos los hombres. Yo fallo en eso. Ahí fallamos los hombres. No queremos darle el honor a nuestras esposas, no queremos tratarlas con comprensión, no queremos ser comprensivos con ellas. A veces queremos que nuestras esposas funcionen como si fueran otros hombres. Tristemente, pero así pasa. Y eso no es lo que Dios quiere. La nueva vida en Cristo pone fin tanto a la agresividad masculina como a la manipulación femenina. La esposa creyente debe asumir gozosamente el orden establecido por Dios antes de la caída y someterse voluntariamente al liderazgo de su esposo. El esposo creyente renuncia a todo uso de la agresividad. Óigase bien, hombres, renuncia a cualquier uso de la agresividad, sea con palabras, sea físicas,
y la fuerza al ejercer su autoridad. No debemos gritarle a nuestras esposas. No, pero es que así hablo bien fuerte. No, pues bájale volumen. Bájale volumen, porque a tu jefe no le hablas así de fuerte. Tú puedes controlarte. Si tienes al Espíritu de Dios, puedes controlarte y puedes hacer de que esto sea una realidad. Porque el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora imaginemos una cosa, esposos y esposas. Los solteros están riendo ahorita. Ay, qué bueno, ¿eh? Espérense, que ya va con ustedes. Imaginemos esta relación. Los esposos tratando a las esposas con amor, con comprensión, las esposas sometiéndose y dándole respeto a sus esposos. ¿Se puede imaginar usted cómo sería un matrimonio así? Dulce, amable, respetuoso. Imagínense cómo serían los hijos en ese matrimonio. Yo no creo que habría un hijo que le levante la voz a su mamá, porque ahí estaría el papá y le dice, o le pides perdón a tu mamá, o te sueno ahorita un par de reglazos o cinchazos. Porque el marido es el que le da el lugar a su esposa, aún ante sus hijos. Hay hijos que le faltan el respeto a su mamá delante del papá y el papá no dice nada, callado. Eso es lo que está diciéndonos el pasaje aquí. No, tienen que respetar, tienen que darle honor a la mujer. Tenemos que funcionar de esa manera. Ese es el liderazgo que el hombre toma. Esa es la función de nosotros, varones, nos toca tomar el liderazgo en nuestros hogares, respetar y amar a nuestra esposa y tratarla con comprensión, pero liderar nuestro matrimonio. Somos nosotros a quienes nos va a tocar tomar muchas decisiones que no queremos tomar muchas veces. Y por eso le decimos a la esposa, yo veo a maridos que le dicen, anda tú a la reunión de maestros en la escuela, yo no quiero ir, estoy cansado. No, anda con los niños, yo no quiero ir. Ándate tú al parque a jugar con ellos, yo no puedo ir. ¿Y el marido dónde está? Por eso las iglesias están llenas de mujeres. ¿Dónde están los maridos? Viendo fútbol, con los amigos o dormidos, no sabemos dónde están. Pero las estadísticas dicen que las iglesias están llenas de muchas mujeres, porque los hombres no queremos tomar nuestro liderazgo emocional, material, espiritual en nuestros hogares. Y eso es muy triste, muy triste. El 95% de los jóvenes que están ahorita en pandillas en los Estados Unidos es porque no tuvieron una figura de papá en su casa. Eso es lo que está pasando. El 80% de los niños que crecen en los Estados Unidos, casi el 80%, está bien alto. Están así que están batallando porque no tienen esas imágenes masculinas. Quizás de un tío, quizás de un abuelo, quizás de alguien, porque están lidiando con eso y por eso tenemos tantos jóvenes varones en las cárceles. Necesitamos varones tomar nuestra responsabilidad, nuestro liderazgo. Somos nosotros responsables de guiar a nuestras esposas y guiar a nuestras familias. Y sabe una cosa, cuando el marido ejerce esto que dice la escritura acá, sabe una cosa, el respeto de la esposa, la sumisión de la esposa viene así de fácil. Es tremendo, es increíble. Las esposas nos van a seguir. Cuando nosotros tomamos nuestro liderazgo, necesitamos ejercer eso. Necesitamos ejercer eso porque Dios se complace en eso. Ese es el modelo que Dios ha dejado. ¿Cómo queremos que la gente crea cómo es la relación entre Cristo y la iglesia? Dios dijo, bueno, yo tengo una ilustración para eso, se llama matrimonio, marido y mujer. Así como el marido trata a su esposa, así como la esposa trata a su marido, como ellos son, esa unión que hay entre ellos, ese acercamiento que hay entre ellos, eso es mi ilustración en la tierra sobre lo que es Cristo y la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos demostrando nosotros? No está bien eso, algo tenemos que hacer. Muy bien, entonces voy a saltar esto que tenemos mucho que decir ahora, pero aquí encontré esto de los nunca del matrimonio. Me llamó mucho la atención esto porque hay varios nunca, no estoy de acuerdo con todos los nunca, pero ahí hay algunos que dicen, nunca se griten, muy importante. Nunca se griten.
Nunca pierdan el romanticismo. No hay que perderlo. Nunca se olviden de Dios, que eso pasa en muchos matrimonios, etcétera. Pero bueno, vamos a avanzar ahí. Vamos a Colosenses 3, versículos 20 y 21. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Ahora, aquí está hablando otra relación, padres e hijos. A los hijos les dice, el trato de los hijos hacia los padres refleja la relación que estos hijos guardan con Dios. Así que jóvenes que están aquí, niños que están aquí esta mañana, Dios los llama a que sean obedientes. La obediencia de los hijos a los padres agrada al Señor y tiene promesa de remuneración. El verbo dice obedece literalmente significa escuchar con sujeción o en sujeción. Es escuchar viendo hacia arriba, así como ustedes están ahorita viendo a mí hacia arriba. Esa es la idea de este verbo. Los hijos van a escuchar con atención hacia sus padres. Efesios 6, 1 al 3 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Eso es lo que Dios quiere de los hijos, de los jóvenes, que obedezcan a sus padres. Hoy en día hay una batalla, los jóvenes, los niños, están haciendo que sus padres hagan las cosas. Más bien, yo veo a los padres obedeciendo a los hijos, y no al revés, como dice la Escritura. Aparte, el problema es porque estamos dejando que otras corrientes hagan influencia en nuestra vida, en nuestros hogares. Pero parte es porque no hemos entendido lo que dice Dios. Ahora, en parte también lo que sucede es lo que también le dice Dios a los padres. Los padres deben crear una atmósfera que hará de la obediencia algo fácil y natural. Es decir, una atmósfera de amor y de confianza en el hogar, en la familia. Deben educar a sus niños en la disciplina e instrucción del Señor. Y un buen padre pasa tiempo con sus niños, les enseña, juega con ellos y les anima con su ejemplo, etcétera, etcétera. Ese es el padre que va a tener influencia sobre esos niños cuando pasa tiempo con ellos. ¿Sabe una cosa? Que en las escuelas, cuando yo iba a la escuela con mis hijas para sesiones de padres de familia, casi la mayoría eran mamás las que llegaban. Los papás no estaban ahí. Diferentes razones pueden haber, pero la mayoría siempre eran mamás que estaban ahí. Los papás no llegaban a las sesiones de padres de familia. Yo veo a muchos padres que ponen a sus hijos en deportes, en música, y todo eso es bueno. Pero ten cuidado, papá, mamá, tengan cuidado ustedes padres de no meter a sus hijos en tantas actividades que ustedes solo funcionen como taxistas, como Uber de ellos. Entonces usted tiene que salir corriendo para allá. Tú recoges a la Anita, yo recojo a Pablito, ¿verdad? Y entonces se van los padres, recogen al niño, lo llevan a jugar. Obviamente jugar, no pueden pasar tiempo con ellos. Los recoge aquí a bañar, hacer las tareas. Hacen las tareas los niños solos por lo general. Y luego acostarse y ya no estuvieron tiempo con sus hijos. El deporte es bueno, la música es buena, las actividades extracurriculares son buenas, pero ten cuidado de que no por estar poniendo a tus hijos en tantas cosas, tú te olvides de pasar tiempo con ellos, de jugar con ellos, de tirarte al suelo con ellos y tener tiempos lindos de familia en donde tú vas a encontrar momentos agradables en la vida de ellos. Ten cuidado de eso. Ese es el peligro hoy en día. Tenemos a los niños metidos en tanto, ¿verdad? Los niños están felices, pero cuando sentimos ya tienen 12 años. Y luego 15 años. Ya 15 años ya no quieren estar con uno, quieren estar solo con los amigotes. Y después, 18 años, ay, mi hijo se va a graduar, ¿verdad? Y volteamos a ver hacia atrás y no pasamos tiempo con los niños. Y así se nos pierden los jóvenes. Entonces, que no se te vaya de tus manos. Y aquí dice específicamente, no exasperen a sus hijos. Y no exasperar quiere decir no los irriten a sus niños. Y la idea aquí es provocar a causa de constantes censuras o amenazas desmedidas. Y Pablo nos dice ahí, no hay que hacer eso para que no se desalienten. Porque esos niños se van a desalentar, se van a irritar. Y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.
Ahora, esa es la dinámica de la familia. La esposa sometiéndose a su esposo, el esposo guiando, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, los hijos obedeciendo a sus padres y los padres amando a sus hijos, guiando a sus hijos de manera no irritándolos, no provocándolos. Y la familia que Dios quiere está diseñada de esa manera. Necesitamos la gracia del Señor para esto, ¿cierto? Necesitamos la gracia del Señor. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Mi esposa y yo no podemos solos. Usted y yo, ustedes no pueden, su matrimonio no puede solo. Necesita la gracia de Dios, el favor del Señor para esto. Bueno, vamos a dejar un descanso para la familia. Pasemos ahora a las relaciones laborales, que es como continúa el pasaje acá, en el versículo 22 al capítulo 4, versículo 1. ¿Están conmigo? Bueno, dice aquí, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Y dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Dios no tiene favoritos. Ahora, el contexto en el que se da esta carta, se escriben estas palabras, como dije anteriormente, habían esclavos. La razón por la que lo vamos a aplicar nosotros es porque muchos de esos esclavos, el Imperio Romano les daba permiso de poder ser, aunque eran esclavos, de poder, por ejemplo, comprar su propia casa, de poder tener ahorros, de poder incluso comprar su propia libertad. Entonces el Imperio Romano daba esa libertad. En algunos casos también los esclavos eran oprimidos por sus amos, y por eso Pablo habla fuerte aquí a los amos y a los esclavos. Eran oprimidos por ellos, eran abusados. Amos se aprovechaban de esclavos, torturaban a esclavos y en algunas ocasiones amos no les daban la libertad, ninguna clase de libertad a sus esclavos. Los esclavos venían a constituirse como propiedades, como tener un carro, como tener una casa. Así era un esclavo en esos días. Entonces había de los dos lados, pero el Imperio Romano, puesto que iba creciendo y expandiéndose, y obviamente había muchas veces muchos esclavos, esos esclavos a veces llegaban a la iglesia, se congregaban y el amo también llegaba, y pues ahí en la iglesia eran todos iguales. Entonces, realmente esto nos ilustra mucho lo que es la relación de empleados y jefes hoy en día. Así que a los empleados Dios dice esto: el trabajador que sigue a Jesús debe ser respetuoso y cumplidor. Eso es lo que debe ser, respetuoso y cumplidor. Debe cumplir con su responsabilidad porque teme a Dios. Debe trabajar como si hiciera el trabajo para Dios, no para su jefe acá en la tierra. Debe ser justo y honrado porque tiene que dar cuentas a Dios. Eso es lo que está diciéndonos aquí el pasaje. Tú como empleado tienes que ser un buen trabajador. Ahora, ¿cómo debe trabajar ese empleado? Aquí la palabra nos da algunas directrices. Nos dice que no solo cuando lo estén mirando. Hay algunos que trabajan, ¿han visto unos que trabajan solo cuando lo están viendo el jefe? Ahí viene el jefe, que barre. Pon eso ahí, pues, ahí viene la patrona, ahí viene la patrona. Hay que amarrar los caballos, hay que hacer aquí. Y solo cuando están viendo, dicen, no tiene que ser así, debe hacer su trabajo como si Dios fuera su jefe o su patrón. Dice que debe hacerse con integridad de corazón. Le voy a poner materiales de la mejor calidad, de la calidad que mi jefe me está pidiendo. Él me dijo que de la mejor calidad, pues lo voy a hacer así. Voy a darle un servicio al cliente de lo mejor, porque es como que si lo estoy haciendo para Dios. Dice que debe hacerlo por respeto al Señor, trabajar de buena gana, no como para nadie en este mundo. La recompensa, dice, viene de Dios. La recompensa será en proporción a la obra realizada. Es decir, si hace buen trabajo aquí, entonces la recompensa de Dios va a ser buena. ¿Se imagina usted que nuestros empleados, usted que es dueño de negocio, varios aquí de ustedes que son dueños de negocios, cualquier tipo de negocio, ¿se imagina usted que venga su empleado puntual para comenzar?
Llega a la oficina puntual, 5 minutos antes, 10 minutos antes. Usted diría, ¿y este qué le pasa, verdad? Ya entró a trabajar y bueno, pero ahí está, qué bueno, ¿verdad? ¿Se imagina usted que lo trata usted con respeto? Hace su trabajo con respeto, lo hace de calidad. Y los clientes vienen con usted y le dicen, oiga, ese es su trabajador, es un buen trabajador. Esa muchacha que usted tiene trabajando ahí en el escritorio de enfrente, qué buena muchacha, qué amable es. ¿Se imagina usted cómo prosperaría su negocio? Sería excelente, extraordinario. ¿Por qué? Porque usted tiene buenos empleados que tienen la perspectiva correcta que Dios nos da. Eso es lo que Dios quiere y espera de su iglesia. Que ustedes y yo seamos buenos, esa clase de empleados, buenos empleados. Pablo dice aquí en Efesios 6, 5 al 8, ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, imagínense, y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o sea libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. O sea que, en otras palabras, su rendimiento debe estar motivado por el temor al Señor, reconociendo que es Dios quien le ha dado autoridad a su jefe, sabiendo la importancia que tiene para usted el buen testimonio que resulta de hacer bien sus labores. Su desempeño debe ser entonces como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo fue su semana? ¿Trabajó bien así con esa perspectiva? Estoy trabajando para Dios. O pasó toda la semana quejándose, este jefe que tengo, este viejo, esta vieja, y no sé qué más decimos, ¿verdad? Y hablamos a espaldas de ellos, hay chistes de los jefes y un montón de cosas. Porque no queremos hacer y tener la perspectiva de Dios. Pedro va más profundo y dice Pedro, siervos, recuérdense, está hablándole a esclavos también, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Ojalá ahí terminar el versículo, pero dice, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Hay cosas que no nos gusta que la Biblia nos diga, pero aquí el apóstol Pedro dice, miren, no solo a los buenos. Cuando tú tienes un buen jefe, una buena jefe, un buen patrón, qué bonito es, ¿verdad? Pero cuando se acaba ese jefe, se va, nos cambiamos de trabajo y tenemos uno insoportable, qué difícil es. Dios quiere que nosotros seamos buenos empleados. Y termino ahora con el último versículo. Colosenses 4:1 dice, amos o jefes, proporcionen a sus esclavos, a sus empleados lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. ¿Qué dice a los jefes? Dice que el trato que dan a sus empleados refleja la relación que guardan con Dios. El patrón o el jefe debe ser justo con el empleado, porque él también está bajo sujeción. Debe actuar con rectitud, porque él también tendrá que dar cuentas a Dios. Así que se instruye a los jefes cristianos para que sean diferentes a los demás. Si eres un jefe cristiano, tienes tu propio negocio y tienes empleados, trátalos diferente a los demás. Sé un buen jefe. Y eso puede ser como con compensaciones de dinero, como también con el trato personal, como también en la comprensión hacia ellos. Que seamos buenos jefes. Debe tratar a sus empleados con justicia y equidad y reflejar su sumisión a Dios en su relación con ellos. Si en verdad es creyente, debe tratarlos como quisiera que el Señor lo hicieran con él. Hay un famoso hombre rico, Dave Ramsey, famoso por sus clases de paz financiera. Él tiene un negocio grandísimo, su negocio ha ido creciendo, diferentes áreas, alas que tiene ese negocio. Tiene una radio, tiene propiedades ¿cómo se llama?, de bienes raíces y otros negocios. Pero su meta de él es que cualquier persona que trabaje con él
desee estar siempre trabajando para Él. Su meta es que los empleados tengan buena remuneración, que los empleados tengan buen trato, que los empleados tengan un ambiente agradable en la oficina, porque a veces los otros compañeros de trabajo arruinan el ambiente de la oficina, que tengan un buen ambiente agradable, que sepan bien sus responsabilidades y que estén tan contentos que no estén queriendo y deseando ir a buscar trabajo a otro lado. ¿Se imagina que todos los jefes hicieran eso en sus compañías? No habría necesidad de andar buscando, ay, tengo que irme ya porque este jefe ya no lo aguanto, esta compañía no lo aguanto. Que sus empleados, ustedes que tienen negocios propios, que sus empleados deseen trabajar con ustedes. Por eso dice, amos, que ustedes traten a sus empleados con justicia y con equidad. Efesios 6:9 dice, ustedes los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Ustedes, amos, traten bien a sus empleados. Si tú eres un empleado, trata bien a tu jefe. Trata bien tu trabajo. Trabaja como para el Señor. Si eres esposa, sométete a tu esposo. Si eres esposo, ama a tu esposa y trátala con dignidad, con honradez. Si eres soltero, bueno, hoy has aprendido algo de los matrimonios, los desafíos que tiene. Si tú eres soltera y te cuesta someterse, tienes problemas con someterte a autoridades o al liderazgo de personas, ni pienses en casarte, mi estimada mujer, hermana. No pienses en casarte, porque vas a arruinarlo todo. Varón, si tú eres joven y te cuesta realmente liderar, y aprende a liderar, o mejor no te cases, porque el matrimonio es de guiar. El matrimonio para la mujer es de someterse, y de dialogar, y de convivir, y de soñar hacer juntos lo que Dios desea para nosotros. Así que, ¿cuál es tu desafío esta mañana? 3 cosas. Uno es, piensa, ¿hay alguna relación que debes cambiar o mejorar? No estoy diciendo que vas a cambiar a tu esposo. ¿Pero hay algo en esa relación que tiene que cambiar? Ojalá que sí. Si hay que cambiar, pues hay que mejorarlo. ¿Hay alguna persona a la que debes tratar mejor? Quizás tu esposa, quizás tu empleado, o quizás te estás aprovechando de tu jefe. Estás llegando muy tarde a tu trabajo. Eso le estás faltando el respeto a tu jefe y le estás robando a tu jefe. ¿Estás haciendo bien tu trabajo como para Dios? ¿Hay alguna decisión que debes tomar hoy sobre tu trato a los demás en estas relaciones, sea en tu trabajo, sea en tu matrimonio, con tus hijos? Eso es decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar hoy. Así que quiero animarles en estas relaciones, en esta dinámica de la familia y nuestras relaciones laborales. Dios juega un papel importante y necesitamos a Jesús para esto. Sin Jesús esto va a ser muy complicado. Déjame decirte, es muy complicado sin Jesús. Si con Jesús, ¿cómo nos cuesta, verdad? Imagínense, sin Jesús. Necesitamos a Jesús, por eso Él es suficiente. Él es el único, Él es el que puede ayudarnos a ser mejores esposos, mejores amantes en nuestros hogares, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores empleados, mejores jefes. Necesitamos al Señor. Tú necesitas al Señor, yo necesito al Señor. Así que juntos vamos a poder hacerlo. Si esta mañana tú necesitas oración, vamos a tener unos hermanos allá aquí a mi izquierda para que oren por ti. Quizás por tu matrimonio, quizás por tu familia, quizás tus hijos están muy rebeldes. Quizás estás teniendo problemas en tu relación matrimonial hoy día. Quizás en tu trabajo tienes serios problemas. De veras, cuando Pedro dijo que aún nos sometamos a los jefes que son difíciles de soportar, eso quiere decir desde que hace muchos años existían jefes insoportables. Quizás tienes que pedirle al Señor por tu jefe. Así que les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios en ese espíritu de unidad. Y vamos a decirle al Señor, Señor, queremos mejorar en estas relaciones. Y tú le dices, ¿cuál es esa relación en la que quieres mejorar? Tú le dices al Señor y le clamas al Señor, Padre,
venimos delante de ti esta mañana con el desafío que nos ha hecho hoy tu palabra para marcar una diferencia en una sociedad que es indiferente. En una sociedad donde los matrimonios se deterioran, se destruyen, el índice de divorcios crece aceleradamente. En una sociedad donde hombres no quieren tomar su liderazgo en sus hogares. En una sociedad donde las mujeres quieren liberarse. No para bien de ellas mismas, sino para mal, Señor. Qué triste ver que estamos buscando lo que nosotros queremos y no lo que tú quieres, Señor. Señor, esta mañana queremos pedirte tu ayuda, porque hay hijos que no son obedientes a sus padres. Hay padres que exasperan a sus hijos. Hay maltrato, hay abuso en nuestra sociedad, Señor. Yo quiero pedirte esta mañana, Señor, por estos hombres y mujeres, jóvenes que están aquí en Nueva Vida esta mañana. Señor, somos tu iglesia. Queremos ser mejores empleados, mejores jefes, mejores ciudadanos, Señor. Pero reconocemos que necesitamos tu ayuda, Padre. Yo te quiero pedir, Señor, si hay alguna relación quebrantada, si hay alguna situación difícil que esté deteriorando una relación, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea entre padres e hijos, Señor, que esta mañana sea una mañana de reconciliación, de restauración, que podamos decir, voy a mejorar en esta área, voy a respetar más a esta autoridad, voy a respetar más a esta persona. En el nombre del Señor voy a obedecer a mis padres, en el nombre del Señor voy a tratar mejor a mis empleados. Señor, que esta mañana podamos decir, en el nombre del Señor, voy a someterme a mi esposo, al liderazgo de mi esposo, porque Él es la cabeza de mi hogar. Señor, queremos ver a una iglesia que desea más de ti y menos de nosotros. Necesitamos a Jesús, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para que nos haga ser hombres y mujeres nuevos, diferentes, cambiados, Señor. Así que esta mañana, Padre, nos ponemos delante de ti, Señor. No sabemos todo y por lo tanto te necesitamos. Queremos tu ayuda, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Órele ahí al Señor en su corazón. Dígale al Señor, Señor, necesito ayuda en esta área. Señor, necesito ayuda en esta relación. Dígale al Señor con sinceridad. Él te va a ayudar, Él quiere escucharte. Él quiere escuchar de tus labios, de tu corazón. Dile, Señor, necesito ayuda. Señor, ayúdame. Padre, nos ponemos delante de ti al cantarte esta mañana. Queremos hacerlo reconociendo que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de todo varón. Queremos respetar tu liderazgo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.